Y va llegando de acuerdo a si la persona está en reposo o está en actividad. Y esa sangre, acuérdense que esa sangre que llega se suma a lo que quedó en cada ventrículo. Siempre queda algo de sangre en los ventrículos después de la sístole ventricular, en donde los ventrículos eyectan la sangre hacia la circulación. Siempre les queda un volumen de fin de diástole y la sangre es la que va a aceptar cada cámara durante su diástole. Es la sangre que va a existir en cada ventrículo. Pero lo que estamos hablando acá es el volumen minuto que depende de la descarga sistólica del ventrículo. No nos compliquemos tanto. Si vos vas a ver, siempre en el ventrículo queda un volumen de fin de diástole que depende de cómo el corazón se contrae. Si está sano, va a quedar un volumen de diástole que se va a sumar después la sangre que retorna. ¿Y hasta cuándo acepta el ventrículo? Y bueno, mientras dure la diástole y tenga la presión suficiente para abrir las válvulas aórtica y pulmonar. Se maneja de esa manera. No es un volumen absoluto, fijo, más o menos estamos hablando de cuánto es, pero eso varía de acuerdo a cómo esté ese corazón, ¿verdad? Y en qué etapa esté, si está en reposo o todos los volúmenes que ustedes ven anotados, esas cifras que figuran en el libro, que están en la ficha, son volúmenes estimativos de un corazón sano en reposo. O sea que eso varía, no es fijo. No puede ser fijo porque el cuerpo no está fijo en su actividad y en la demanda de oxígeno. No nos fijemos en las cifras, fijémonos en el proceso. Lo que se va a preguntar es el proceso. La fórmula, por supuesto, se forma por la descarga sistólica, por la frecuencia cardíaca. Eso ya lo sabemos. Discúlpeme que voy a... No sé si queda claro. Yo ahora les estoy explicando lo más importante y lo que se va a tomar. ¿Queda claro? Ese concepto lo tienen que tener ustedes para saber después el fundamento de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ustedes tienen que saber que el ciclo cardíaco es el conjunto de eventos que se producen en cada latido cardíaco. Entonces está formado por la sístole y de la diástole de las aurículas y de los ventrículos, que siempre es coordinada para que la sangre circule en una sola dirección, de aurícula a ventrículo, de ventrículo a arterias. Y ahí para eso existen válvulas entre las aurículas y los ventrículos que se abren o cierran de acuerdo al cambio de volumen y de presión en las cavidades ventriculares, que abren y cierran las válvulas. Cuando aumenta la presión en el ventrículo izquierdo y en el derecho, en la diástole, eso lleva el aumento de presión, obviamente, a cerrar las válvulas auriculoventriculares y al aumentar la presión en cada cavidad por encima de la presión de las arterias, que van a tener por un lado la presión de la arteria aorta, que puede ser aproximadamente de 100, 110, 120, la presión sistólica, y por encima de la presión de la arteria pulmonar, que es de 25 a 30, o sea, mucho más baja. Eso es gracias a que al volumen y al estado de contracción de las fibras musculares cardíacas, en donde están en una etapa cerrada las dos válvulas,
la que comunica con las aurículas y la que comunica con las arterias. Entonces, cuando esa presión supera la presión de la aorta o de la pulmonar, se abren las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar, y eh, que corresponde a la sístole de las dos cavidades, porque el grado de contracción de la fibra también aumenta la presión. Entonces eyectan la sangre, ese volumen de esa descarga sistólica que decíamos en reposo es de 70, 72, hacia un lado y hacia el otro. Ese 70 o 72 no es presión, es volumen que se eyecta, pero eso no implica todo el volumen que está en las cavidades, porque el volumen que estaba en el ventrículo derecho o izquierdo es más o menos de 120, 130. Queda un volumen de fin de diástole ahí. Queda, o sea, el corazón no se vacía completamente. Las ventrículos, ¿no? No se vacían. Queda un volumen de fin de diástole y en la medida que se van vaciando las cavidades, va bajando la presión, llega un momento que la presión en las arterias es superior y refluye la sangre y cierra las válvulas. Entonces, ahí ya tenemos que se inicia la diástole de los dos ventrículos, eh, la presión cae y como a las dos aurículas ha seguido retornando la sangre, llega un momento que la presión en las aurículas es levemente superior a los ventrículos, entonces se abren las válvulas, tricúspide y bicúspide. Y después la contracción de las aurículas eyecta el último volumen de sangre que lleva al aumento de la presión en los ventrículos y eso cierra las válvulas mitral y tricúspide, formando el cierre de las válvulas. ¿Qué evento genera? ¿Cómo lo puedo evidenciar yo? ¿A través de qué? ¿Qué forma? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es un El evento, primer ruido cardíaco. exactamente, el primer ruido cardíaco que se ausculta, que yo lo ausculto, ¿verdad? Que es el primer ruido. Y después, el segundo ruido, ¿qué lo forma? Si el primero las válvulas auriculoventriculares, el cierre, no la apertura. El segundo ruido, porque con el cierre la sangre choca contra las válvulas. Y eso es lo que genera la turbulencia que produce el primer ruido. Y el segundo ruido, ¿qué lo generará? ¿El cierre de qué válvula? De la válvula aórtica. Y pulmonar, o sea, Y de pulmonar. las válvulas de las arterias, o sigmoideas que se llaman. Y ahí tienen todo un ciclo. Entonces, la descarga sistólica de los dos ventrículos depende, por un lado, eh, em, de la precarga que constituye el volumen de sangre que vuelve al corazón a través de las venas y a las aurículas y de allí a los ventrículos, que va a producir un estiramiento de las fibras musculares de los ventrículos, que cuanto más se estira, después cuando se contrae en sístole, cuando vuelve a su volumen inicial, más fuerza genera. Esa es una ley que recibe el nombre de ley de Frank Starling, eh, que explica un mecanismo del corazón para aumentar la descarga sistólica, que después va a ser el mecanismo compensador de la insuficiencia cardíaca. Ese Ese comienza en la mecanismo. presión arterial. Bueno, el volumen minuto forma parte de la presión arterial. El volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica es la forma de la presión arterial, sistémica y pulmonar. Ahí sí hay diferencias entre los dos circuitos. La sistémica es más alta que la pulmonar o del circuito menor, porque obviamente tiene mayor cantidad de vasos y por física, eso es una ley física,
Cuanto mayor cantidad de vasos y los vasos que van disminuyendo de tamaño en la medida que se alejan de la bomba, mayor resistencia al flujo de sangre va a haber. Por eso los vasos más pequeños, las arteriolas, son los vasos de resistencia. Cuanto mayor resistencia, mayor presión arterial. Cuanto mayor volumen minuto, mayor presión arterial. Por eso en la actividad física la presión arterial aumenta, porque estoy en actividad y la presión que yo quiero medir y los valores de hipertensión por ahí se tiene que medir con la persona en reposo, porque si no se pierde, digamos, objetividad en la evaluación del paciente, ¿no? Siempre se mide en base a la presión en reposo. Eso me parece que ya lo tienen claro ustedes, ¿o no? En las materias que han cursado. Porque si yo mido cuando la persona subió una escalera, voy a tener una presión mayor. Cuando se hace el holter de presión, la persona tiene que decir qué estaba haciendo en cada momento en que hay un registro. Porque la presión varía, no es la misma. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Por ejemplo, el concepto de insuficiencia cardíaca, que es una de las patologías prevalentes que seguramente se puede tomar en el examen. Recuerden que vamos a hablar de fisiología y de patologías prevalentes, o sea, frecuentes. Una es la insuficiencia cardíaca, que es muy frecuente y que aumenta su frecuencia en un corazón de una persona sana con la edad, por el proceso de envejecimiento que sufre todo el cuerpo, ¿cierto? Eso no solamente es en la piel, en el interior también tenemos envejecimiento a nivel de los tejidos. Ya no es una etapa de crecimiento, sino una etapa de catabolismo, el del viejo. Eh, Arteriosclerosis. Esa es otra patología, es una patología vascular que debemos diferenciar de la aterosclerosis. En sí, lo que se sufre en el envejecimiento en las arterias no es aterosclerosis, sino arterioesclerosis, que es otra cosa. La arterioesclerosis es cuando las arterias van perdiendo elasticidad, se van perdiendo fibras elásticas, todas esas fibras elásticas que tiene se van deteriorando y la persona añosa suele tener más presión arterial que la persona joven para poder mantener el flujo de sangre porque las arterias tienen menos elasticidad. Esa es la arterioesclerosis. Luego yo tengo la ateroesclerosis, que es así, es la placa de ateroma formada por uno de los principales elementos es el colesterol. Y el daño de la íntima de las arterias por la presión arterial alta, la hipertensión, genera daño a nivel de los endotelios y eso favorece que penetre el colesterol, ese colesterol que llega con las lipoproteínas, que se mide como el LDL, lo que le llaman el colesterol malo, se mete en la íntima y genera todo un proceso inflamatorio que forma la placa de ateroma. Esa placa es la que va a ir obstruyendo la luz de las arterias y también favoreciendo el daño de la pared porque las hace más anchas y por ahí no se irrigan bien y puede complicarse y generar una obstrucción completa con las patologías vasculares también prevalentes como es la enfermedad coronaria, como es el ACV, como son los aneurismas de aorta abdominal que se producen por generalmente la coexistencia de un colesterol alto con una hipertensión. Por eso se insiste tanto en mantener los valores de colesterol dentro de límites normales y aumentando la eliminación del colesterol que se hace por
La lipoproteína que medimos a través del HDL, o sea, las lipoproteínas de alta densidad, que son las que encargadas de eliminar el colesterol a través del hígado. La aterosclerosis es una patología prevalente de las arterias, sobre todo en Occidente, por el tipo de alimentación, una alimentación con gran cantidad de grasas animales, ¿verdad? Que favorece esta patología, y a eso se le suman otros factores de riesgo, como son la actividad, si hay sedentarismo, no sedentarismo, la obesidad, que también es una patología nutricional muy frecuente, máxima en esta época, por el tipo de alimentación que se tiene y por los hábitos de vida sedentaria. Y María, obviamente, sí. en la placa de ateroma, cuando hay colesterol, es porque se forma una placa de ateroma porque se intenta reparar la arteria ahí, en ese caso. Bueno, son mecanismos. En sí, lo que produce, el mecanismo inflamatorio está absolutamente en todos los procesos, en la mayoría de los procesos crónicos. Como es una sustancia que se deposita en la pared de la arteria y es una sustancia que no tiene que estar ahí, el cuerpo inmediatamente reacciona y genera un proceso inflamatorio que a veces tiene también reparación, pero sobre todo lo que tiene es daño, daño del endotelio, activación del endotelio, que lleva a que la placa no solo crezca, sino que a veces se complica, se rompe, y ahí la hipertensión juega un papel importante. Se rompe y entonces eso activa todo un mecanismo de coagulación, se activan las plaquetas, se les agregan trombos, se desprenden émbolos, o sea, toda esta patología, porque no se olviden que las arterias que se lesionan, sobre todo son las arterias de gran y mediano calibre, ¿no? Entonces puedo tener lesión de las carótidas y ahí se afecta la circulación del sistema nervioso, eso por ahí genera émbolos, o sea, el coágulo, el problema es que se pueden desprender émbolos que van a obstruir otras arterias de menor calibre que distribuyen la sangre, entonces van a tener el ACV ahí. En el aneurisma de aorta, lo que yo tengo es una debilidad de la pared que también se produce por estos mecanismos, eh, que lleva a una dilatación de la pared de la arteria abdominal. En esto están en juego mucho la aterosclerosis y la hipertensión. La hipertensión no solo es muy grave por las secuelas que produce, y estas son las complicaciones de la hipertensión. Acuérdense que la hipertensión arterial es muy frecuente, hay mucha gente medicada por eso, sobre todo todo esto se incrementa con la edad de la persona, y que la mayor parte de los casos no hay una causa específica, porque tenemos la primaria y la secundaria, la mayoría de las veces es primaria y tiene que ver con la dieta, con la ingesta de sal. Por eso eh, tenemos ese programa de Menos Sal Más Vida que exige a los restaurantes no tener el salero en la mesa. Antiguamente era muy común que la sal estuviera en la mesa en las mesas donde uno se sentaba. Ahora uno la tiene que pedir. Entonces uno se hace cargo de la sal. Teóricamente los platos no deberían tener mucho agregado de sal, pero bueno, eso se cumple hasta ahí, digamos. Entonces muchas personas vienen y le enganchan sal a la comida y eso es un factor que favorece la retención hidrosalina y desencadena todos los mecanismos que favorecen la hipertensión. Ahí tenemos mecanismos que tenemos que conocer, endocrinos, que mantienen la presión alta, que cuáles son. Eso se cruza mucho con endocrino y que también entran a jugar en la insuficiencia cardíaca, ¿eh? ¿Qué hormonas intervienen en la regulación de la presión arterial? Antidiurética.
Bueno, la antidiurética es una, pero antes que esa hormona, ¿cuál es la que se activa cuando hay una disminución del flujo sanguíneo en general? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Es la deficiencia que tiene el corazón para sostener un volumen minuto cardíaco eh, eficiente, que depende de que no puede eyectar toda la sangre que le llega. Entonces, el volumen de fin de diástoles del corazón va a ser cada vez mayor y eso va a generar una congestión para atrás, por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva, y para adelante una disminución del volumen minuto. Esa disminución se expande a toda la circulación y uno de los órganos que más sufre eso es el riñón. Ustedes saben eso. Por lo menos eh, han tenido familiares hipertensos que le estudian la función renal y que a veces el riñón no funciona bien, y es porque no le llega un volumen minuto adecuado. ¿Y qué enzima secreta el riñón cuando no tiene una adecuada llegada de sangre a la arteriola aferente? Acuérdense que enzima, importante, que siempre hablamos del sistema. A ver si a alguien se le ocurre. Es una enzima que sintetiza el riñón y que tiene un poco el prefijo de riñón, que empieza con R. La re, La renina. claro, la renina. La renina, muy bien. La renina, ¿qué hace? ¿Qué, eh, ¿Qué función? sí, qué función o qué reacción cataliza o qué cataliza la transformación de qué? Produce la lisis, digamos, de una proteína que sintetiza el hígado, que se desprenda una molécula, el angiotensinógeno, que se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de una enzima del endotelio vascular, que actúa sobre todo en el endotelio pulmonar, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, cataliza la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, la cual es activa y ya produce vasoconstricción, aumento de la reabsorción de sodio y estimula la corteza renal para la síntesis de aldosterona, corteza suprarrenal, para la secreción de aldosterona, que es la que retiene sodio y cloro en el túbulo contorneado distal y colector y agua. Entonces aumenta la reabsorción de agua y eso me aumenta la volemia y me aumenta la presión arterial. O sea, el sistema renina, angiotensina, aldosterona está activado en la insuficiencia cardíaca. Y es un mecanismo compensador, porque al aumentar el volumen, aumenta el retorno venoso, distiende más la fibra de los ventrículos, se aumenta la precarga, y eso me ayuda a aumentar el volumen minuto al menos por un tiempo. Pero ¿qué pasa? La persona, ¿qué le va a pasar si retiene sodio, agua? Por muchos dicen, ay, sí, retuvo sodio y agua. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué síntoma tiene? Edema. Edema. Edema, edema periférico o edema pulmonar incluso, porque tiene un volumen alto y eso lleva a que el líquido salga de los capilares y aumente el líquido intersticial. Entonces tiene edema. Se va a manifestar por edema. Y el edema pulmonar, ¿qué síntoma le va a producir a ese paciente? El edema periférico ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué produce el edema periférico sobre todo? ¿Qué les dice el Eh, paciente? El paciente mismo les viene y les dice. El mismo paciente les dice.
Les dice que no se puede calzar, que no le andan los zapatos, que le ajustan las medias, porque tiene sobre todo edema en los miembros inferiores cuando está de pie, por acción también de la presión de la gravedad, se da en los miembros inferiores. Cuando se acuesta ya eso se reabsorbe y por ahí lo tiene en la espalda. Los pacientes que ustedes tienen en decúbito supino, el edema está a nivel lumbosacro, ¿no? Atrás, en la espalda. Ese edema continúa con una falla renal. Y digamos que el edema es un síntoma, no es una causa. La causa es la insuficiencia cardíaca y la disminución de la perfusión periférica y eso afecta al riñón, claro, lo sobrecarga. Y el riñón funciona aumentando la renina-angiotensina-aldosterona. Y a su vez se afectan sus arterias también. Las arterias sufren con la hipertensión, sufren daño. Por eso se forman también las placas de ateroma, ¿no? Eh, pero sigamos con insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, que muchas veces es causada por hipertensión arterial, es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca. La otra causa es la cardiopatía isquémica, o sea, la falta de irrigación del músculo cardíaco por afección de las coronarias. Recuerden bien que la patología isquémica cardíaca depende de la obstrucción de las coronarias, tanto de la obstrucción por placas de ateroma como del vasoespasmo de la coronaria, que es la arteria que irriga el corazón, porque por ahí uno pregunta y no saben qué arteria irriga el corazón. Eso lo tienen que saber, por favor. Repásenlo bien, cómo es la circulación cardíaca. Entonces, el edema periférico genera esos síntomas. ¿Y el edema pulmonar qué síntoma produce? ¿Qué le parece? ¿Qué va a afectar? Los pulmones. Sí, más Sí. vale. Pero ¿qué síntoma tiene el paciente? A ver, deja de hablar un poco vos, Neumonía. Rubén, y que hable otro, ¿eh? Neumonía. Antes que eso. Sí, puede aumentar la predisposición a neumonía, pero antes que eso, ¿qué síntoma trae el paciente? ¿Qué le pasa a una persona con insuficiencia cardíaca a nivel respiratorio? ¿Eh? Disnea. Claro, viene Ah, y la dice, me disnea, claro. agito, me falta el aire, una disnea que va variando en base al grado de edema. Inicialmente es con el esfuerzo, después es incluso en reposo, aumenta cuando está en decúbito supino. Entonces, el síntoma cardinal, el síntoma más importante es la disnea. Generalmente la persona consulta ahí cuando le empieza a faltar el aire. Y es porque está afectada la función pulmonar porque hay congestión, o sea, la sangre circula lento, hay aumento de la presión en los vasos pulmonares y produce salida de líquido al intersticio. El pulmón también tiene intersticio y eso afecta el intercambio gaseoso también. Claro, no olvidemos. Claro, afecta la función pulmonar. Entonces la persona se agita y el grado de agitación, ustedes tienen que preguntarlo si es en reposo, es porque el edema es mayor. Entonces eso es el fundamento de por qué muchas de estas patologías se tratan con diuréticos, aumentan la función cardíaca, pero para ayudar a eliminar el exceso de líquido y muchas veces la hipertensión asociada se tratan con diuréticos, o bien se trata de disminuir la resistencia periférica para bajar la presión arterial. Entonces se tratan con medicamentos que disminuyen la resistencia periférica. eh, em, o con inhibidores de la enzima que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, lo que son los llamados IECA. Pero esa es la base. Nosotros lo que nos interesa más que los medicamentos, que eso es resorte de farmacología,
y nos interesa que sepan cuál es el mecanismo que produce cada síntoma de la insuficiencia cardíaca. Para que, a ver, espéreme un segundo. Bueno, eso es más o menos la insuficiencia cardíaca. Después tenemos la cardiopatía isquémica, que se produce por, ya dijimos, obstrucción de las coronarias, que puede manifestarse de entrada con un infarto, o bien que previamente la persona haya tenido episodios de dolor, lo que se llama el dolor anginoso, la angina, eh, por el dolor en el pecho, la precordalgia, que es, digamos, anticipatorio, que me está hablando de que hay una afección coronaria, que también muchas veces las manifestaciones de la angina es un dolor transitorio, que tiene una determinada duración en el tiempo, y que se alivia con el reposo o con medicamentos que dilatan los vasos coronarios. Eso se produce por isquemia, son dolores que se producen ante un vasoespasmo de las arterias coronarias que muchas veces que se relacionan con los esfuerzos y comienza de esa manera y se localiza en el precordio, que incluso por ahí la persona no lo relata como un dolor, sino como un estado de opresión en el pecho, que lo siente con la actividad, un dolor opresivo, y que se alivia cuando deja de hacer la actividad. Eh, Distinto es cuando hay un infarto, que el infarto es una necrosis isquémica, o sea, una necrosis de las fibras musculares cardíacas como consecuencia de una falta de flujo sanguíneo, en donde no llega la sangre, eh, y de esa manera no llega ni el oxígeno ni los nutrientes para sostener, no sé dónde está, para sostener eh, la contracción de la fibra muscular cardíaca. Entonces eso genera la necrosis de la fibra muscular cardíaca, y eh, esas áreas de infarto llevan a que haya áreas del corazón que no se contraen de manera eficiente y se expresa a través de ese dolor opresivo, que muchas veces que se siente como una presión, lo que le dicen a veces la pata de elefante en el pecho, que por ahí se irradia, depende del área que está necrosada, que depende de la arteria obstruida. Generalmente se da cuando hay un accidente de la placa de ateroma, que lleva a que se rompe, que se forme un coágulo, eh, y que se obstruya completamente el flujo. Entonces hay una ventana de oportunidad ahí para actuar, muy importante en los centros de salud del interior, que hay que tener en cuenta para iniciar acciones para disolver ese coágulo, porque generalmente es un coágulo que se depositó en el lugar de la placa de ateroma lesionada, y que se usan enzimas para eso, que se colocan por vía endovenosa hasta que el paciente llega al lugar donde le van a colocar un stent, ¿no? Esa prótesis endovascular que mantiene dilatado el vaso, que son los centros de referencia, ¿no? Los hospitales de mayor complejidad que tienen eh, profesionales o servicios de hemodinamia que se hacen por cateterismo, ¿no?
Entonces hay que actuar antes y para eso hay que diagnosticarlo. Es muy importante evaluar ese síntoma en el paciente y recordar por ahí que el diabético, que es muy propenso, suele no tener ningún tipo de síntomas, pero hay signos de falla cardíaca a los que hay que tener presentes, que hay que tener en cuenta y evaluar bien la parte respiratoria, la parte periférica, los factores de riesgo es fundamental, porque generalmente hay factores de riesgo, incluso la personalidad de la persona, la edad, por supuesto. Los infartos aumentan de frecuencia con la edad. Si se es fumador, si es diabético, ni que hablar, si es hipertenso, son todos factores. Si hay obesidad mórbida, recuerden la obesidad, sobre todo central, que se mide con la circunferencia de cintura. Todos esos factores deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de un paciente que por ahí lo que viene es con una sensación de opresión y que está medio nauseoso, o pálido, sudoroso, eh, que no luce bien, pálido, medio color terroso, que dice que se siente mal. eh, Ese paciente hay que evaluarlo bien y obviamente lo primero que se hace es un electro para ver si hay signos de isquemia por el desnivel del ST en electro, o arritmias que puede tener el paciente, que hay que considerarlas. Y después hay exámenes de laboratorio, no sé si se acuerdan de las enzimas que se miden, que tienen que ver con el músculo en general, pero acá se mide con el músculo cardíaco. ¿Cuál es la enzima? Que es la que aumenta primero, que se mantiene más tiempo. Porque por ahí el paciente lo tuvo no es que se inició y fue, sino que tiene ese dolor por ahí, que empezó unas horas antes. ¿Qué enzima es? Una enzima que tiene que ver con la contracción muscular. La troponina. ¿Se acuerdan de la troponina? Sí, La fosfocreatina también, MB, pero sobre todo ahora se mide la troponina. Entonces, hay elementos de laboratorio y el electro, y como para iniciar la lisis del coágulo y derivar el paciente de manera oportuna, porque cuanto menos fibras musculares cardíacas se mueran, mejor. Pues si no, eso queda como una zona que después no se contrae y que favorece también la insuficiencia cardíaca, obviamente, y todas las complicaciones del infarto de miocardio, que a veces genera una muerte súbita porque afectó un sector del corazón cercano a la zona de conducción o a los diferentes ramas de conducción cardíaca, especialmente los próximos al tabique interventricular, que generan arritmias graves. Pero es necesario tener en cuenta sobre todo el síntoma para evaluar adecuadamente al paciente y derivarlo en forma oportuna. ¿Qué otra pregunta? Hemos hablado solo de cardiovascular hasta ahora, pero hay otros sistemas o aparatos. De respiratorio, ¿lo tienen todo claro? No sé, Rubén, ¿qué querés preguntar? Porque el resto no sé, me parece que está o muteado o qué, eh, no sé. no sé, que hagan los chicos ahí una pregunta. ¿Vos no tenés ninguna? Sí, un montón. Bueno, decilo, decilo.
Ah, pero no pasa nada. Decime qué dudas tenés. El resto que No, pregunte más o menos. también. Hablamos algo de respiratorio si quieres. Bueno, a ver qué preguntas tenés de respiratorio. No tengo ninguna pregunta yo para hacer Ah, de respiratorio. Andrea, que se desmuteó recién. No, profe, de oyente, nomás. Ah, vos estás de oyente. Buen día, profe. Yo tengo dudas A ver. sobre sistema linfático. Ah, sí, ¿qué dudas tenés? Todo el tema de los linfocitos y todo esto que no me queda claro. Es complicado. Sí, El sistema linfático, que es donde están sobre todo los linfocitos, es un sistema se llama sistema porque está en todo el organismo y está ahí los vasos que juegan un papel muy importante, son los vasos linfáticos que se extienden entre los ganglios linfáticos y el tejido linfático. En el linfático hay que diferenciar entre órganos, tejido, porque está tan distribuido que vos tenés dentro de los órganos los primarios como la médula ósea, que es la que forma eh, todas las células que generan este gran sistema. Un gran sistema que es tan importante para defender de la enfermedad como para incluso producir daño al cuerpo, que está involucrado porque cada vez que hay una sustancia extraña en el cuerpo, este sistema se activa y genera sobre todo una reacción inflamatoria que es una respuesta inespecífica que tiene que ver con la inmunidad o la defensa inespecífica o algunos le llaman innata o natural, que es la respuesta inflamatoria. eh, que ustedes las tienen que conocer porque la van a ver en muchos cuadros, ya sea como una manifestación externa que se ve eh, a simple vista, a nivel de la piel y el tejido blando que está por debajo de la piel, entonces la van a ver con toda la tétrada de Celso a simple vista, pero esa tétrada de Celso va a estar también adentro, en los órganos, en los vasos, eh, que es básico, o sea, es la tumefacción y eritema, que depende de la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos. Los vasos se dilatan y aumenta su permeabilidad para que salgan los elementos que van a dar la respuesta inflamatoria a nivel de los capilares, de las vénulas, salen hacia el lugar donde está esa sustancia extraña y van a producir eritema porque hay vasodilatación, calor porque la sangre que circula periférica elimina calor, van a tener dolor por la estimulación de fibras nerviosas. Eh, ese, ese, eh, Esos síntomas se producen porque llegan los elementos formes de la sangre, dentro de los cuales ustedes tienen los que van a fagocitar los restos de sustancias extrañas. Fíjense que yo no nombré la infección hasta ahora, porque no es solo la infección la que genera esto, la infección es una de las causas, pero también lo genera, qué sé yo, un tejido necrótico, una quemadura. Eso genera toda esta respuesta porque es inespecífica o lo genera un cáncer, células cancerosas que no se reconocen como extrañas o lo genera una transfusión incompatible porque es una respuesta del sistema linfático ante una sustancia extraña. Y acá tienen que ver los fagocitos, dentro de los cuales tengo los neutrófilos y los macrófagos. Los macrófagos vienen de los monocitos que salieron de los vasos sanguíneos, y estos se forman en la médula ósea. Ellos van a hacer el primer ataque, digamos, es la parte delantera del ejército que son los que van a tratar de fagocitar
esas sustancias extrañas y liberan una serie de mediadores que a su vez dilatan más los vasos, aumentan la permeabilidad, la salida de líquido de los vasos e incluso hay células que van a presentar ese pedacito de antígeno, que es el que genera la respuesta inmunitaria, que puede ser una bacteria, un virus, un parásito, o una célula muerta, o una célula neoplásica, o una célula incompatible inmunológicamente, extraña. Puede ser una astilla, por ejemplo, que me clavé en un dedo, y se la van a presentar a los estrategas del ejército, que son los linfocitos, los famosos linfocitos de los que vos me hablás, que también son células sanguíneas, pero que se diferencian un grupo de ellos en el timo, que es otro órgano linfático primario que está en el mediastino y que es muy grande en los bebés, especialmente en el chico, y que va disminuyendo de tamaño en la medida que el hombre, que la persona se hace adulta. Eh, Ese órgano, la importancia que tiene es que va a madurar al linfocito T y va a ir eliminando todo linfocito T que reacciona contra nuestros propios antígenos, porque todas nuestras células, a excepción de los glóbulos rojos, tienen los antígenos de histocompatibilidad o el complejo mayor de histocompatibilidad, que son propias y que son diferentes de otras personas. Por eso en los trasplantes se tienen que hacer con órganos compatibles con la persona, o sea, que no sean rechazados por el organismo de la persona. Entonces se va buscando, vieron que cuando hay un trasplante siempre es una operación de difusión para ver si se encuentra el órgano para esa persona, que tiene antígenos de histocompatibilidad en sus células compatibles. Antígeno es toda sustancia que genera una respuesta inmunológica. Ese es el concepto que tienen que tener. Y todas nuestras células, a excepción del glóbulo rojo, tienen esos antígenos de histocompatibilidad. ¿Qué antígenos tienen los glóbulos rojos? Pues también tienen antígenos. ¿Qué antígenos tienen? ¿Cómo los llamamos? Eso también lo tienen que saber porque ustedes pueden intervenir muchas veces en el principal, en el trasplante más frecuente que se realiza en la persona. ¿Cuál es? El más antiguo, Sangre. la transfusión. Entonces, ¿cómo se llaman los antígenos de nuestros glóbulos rojos? ¿Cómo los llamamos o los clasificamos? ¿Qué antígeno tienen ustedes en su glóbulo rojo? El grupo sanguíneo. Claro, el grupo y el factor, que son sistemas diferentes. El grupo, ¿qué grupo tiene cada uno de ustedes? A ver, alguien que cante. Cero negativo. RH positivo. Tienen Perdón. 0, RH RH, tienen factor RH positivo. ¿Y qué grupo? Grupo O positivo y yo tengo O. mis hijas que una tiene A positivo. Bien, el grupo A es el otro, el O0 le dicen algunos el otro, y el otro, ¿cuál es? El que me falta. A ver. AB. El B, el B y el AB. El 0 no tiene antígenos. No es que haya un antígeno 0. Ese no tiene. El sistema es AB. Y el O no tiene ni A ni B. ¿Se entiende esto? Son El glucoproteínas. B positivo es el receptor universal y el O o el cero positivo negativo es el dador universal. Sí. O Sí, como que ya no es tan así. mira. No es tan así. ¿Cómo? Lo que se hace, pero no se graben ese término. ¿Qué pasa con el 0? El 0 u O, como le Sí. quieran hablar, no es que tiene una glucoproteína O. No, no tiene ni A ni B. No sé si lo tenían claro a esto. No tiene ni A ni B. Entonces, en su plasma tiene anticuerpos A y B. Anti-A y anti-B, porque no tiene
el antígeno ni A ni B. Entonces el 0, si yo le transfundo sangre de grupo A, sus anticuerpos, porque se forman el cuerpo forma anticuerpos. No es que nace el niño con anticuerpos, anti-A y anti-B, lo forman durante su vida, porque esos antígenos están presentes en los alimentos, en las bacterias, están presentes. Entonces el cuerpo, su plasma, va a tener anticuerpos que son IgM, anti-A y anti-B. El A tiene anticuerpos anti-B y el B tiene anticuerpos anti-A. Entonces, cuando yo le transfundo al A glóbulos rojos B, los anticuerpos anti-B del A destruyen esos glóbulos rojos. Y la destrucción del glóbulo rojo genera mucho daño al organismo porque el glóbulo rojo lesionado por estos anticuerpos se aglutina, se apilan, y entonces empiezan a circular mal y se rompen y se liberan el hierro y todo lo que tiene el glóbulo rojo, que es muy tóxico, y la persona genera un cuadro, una reacción sistémica, que es una reacción generada por el sistema inmunitario, que muchas veces produce fallo renal y la muerte de la persona. Entonces es muy complicado, por eso siempre se tiene que estar atento en la cadena de la transfusión para que no haya errores. Y cuando se transfunde una persona, el encargado de ese paciente, que muchas veces es la enfermería, tiene que cotejar que ese paciente se le está transfundiendo la sangre compatible y que se le hayan hecho y que se transfunda el paciente correcto, ¿no? Porque a veces hay errores, el error es humano. Entonces uno tiene que han habido muchos accidentes con esto, cosas que no deben pasar por falta de control. Cuando una persona está transfundida es un proceso muy complejo el que uno tiene que valorar y tiene que cuidar. Desde el médico que indica la transfusión y el banco de sangre que hace, porque el banco de sangre, cuando se pide una transfusión, que antiguamente eran muy frecuentes las transfusiones, pero después cuando se fueron viendo los efectos colaterales, que no son pocos, se fue perfeccionando el sistema. Antes se transfundía sangre entera, ahora ya no, por las enfermedades que se transmiten en las transfusiones. ¿Cuáles son las enfermedades que se transmiten a través de las transfusiones? A ver, cuéntenme, porque se estudia siempre el dador, el HIV es uno, bien. ¿Cuál más? Se hace serología de esa sangre, uno es el Hepatitis HIV, puede ser. la hepatitis, Ah, la eh, hepatitis también. sí, sobre todo la B y la C, que son las que se transmiten a través de sueros, pero La bueno, tuberculosis. no, la tuberculosis no. Pero hasta ahora tenemos HIV, hepatitis, hay otra muy conocida que es característica nuestra, que la serología se hace, piensen en la embarazada, la serología de la embarazada. La toxoplasmosis. La toxoplasmosis, ¿cuál más? El Chagas, Ah, el chavo. el, el Chagas también. Eh, toda esa serología se hace para evitar que la persona adquiera la enfermedad a través de una transfusión. Entonces después se fragmenta la sangre en todos los productos, desde eh, glóbulos rojos sedimentados, plasma fresco congelado, factores de coagulación, plaquetas, leucocitos, todo se fragmenta para hacerlo en el momento que es necesario. Las plaquetas también se obtienen. Los factores de coagulación ahora creo que son biosintéticos, se hacen por ingeniería genética, pero antiguamente se hacían como hemoderivados. Pero también hubo
un brote de HIV en personas, sobre todo hemofílicos, que les falta el factor 8 de coagulación y que se obtenía de sangre, y a partir de ahí empezó a sintetizar por ingeniería genética. Pero lo que hace el banco de sangre no es solo reagrupar a la persona que se va a transfundir por las dudas que el grupo no sea el correcto, se vuelve a agrupar la persona, por eso siempre les piden una muestra, sino también que se cruza con lo que se va a transfundir para ver si no hay reacciones, porque los sistemas que hay en los glóbulos rojos no son solamente el ABO y el RH, hay un montón. Entonces se ve si es realmente sangre compatible, porque a veces la persona transfundida suele tener una enfermedad a larga data, que es la enfermedad del suero, que es una reacción inmunológica. Entonces se hace una prueba de compatibilidad entre la persona y el producto que se va a transfundir. Eso se hace siempre. Eso se ha perfeccionado a raíz de los efectos adversos de las transfusiones. Y se ha disminuido mucho la transfusión, entonces se emplea otro tipo de tratamiento en las anemias, estudiando bien las anemias, las causas. No se olviden que ese es otro tema que pertenece a este parcial. Eh, a veces se tratan con eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? A ver si alguien se acuerda. ¿Quién la sintetiza? ¿Un anticoagulante? La médula ósea. No. Es una Ah, hormona el que la hígado, sintetiza. No. ¿no? Eritropoyetina. Formación de los glóbulos rojos. Acuérdense ese gráfico que veíamos que se rompían los glóbulos rojos, que viven 4 meses, los eliminan los macrófagos del vaso y del hígado, que el hierro se deposita en la ferritina, que está en diferentes órganos, por ejemplo el hígado, el Riñón. vaso, el riñón. Muy bien. El riñón sintetiza la eritropoyetina, que estimula la médula ósea para que forme glóbulos rojos. A veces también forma los otros elementos, por eso por ahí en las personas con anemias agudas, sobre todo que han tenido hemorragias, aumentan también los leucocitos porque la médula ósea se activa y forma varios elementos sanguíneos, pero sobre todo lo que forma son glóbulos rojos. Por eso la persona con falla renal muchas veces tiene anemia. Es uno de los síntomas que tiene, porque no sintetiza eritropoyetina. No sé por qué llegué a la eritropoyetina, ya no me acuerdo. Acuérdense de las anemias que se pueden producir por disminución de la formación de glóbulos rojos, ya sea como porque no tienen los elementos para formar el glóbulo rojo. ¿Cuál es la más frecuente de esas anemias? Que hacemos hincapié en las anemias prevalentes, porque hay muchas raras en esas. ¿Cuál Tenemos es la ferropénica y la la hemolítica. ferropénica, dijiste? Bueno, hemolítica también. ¿Y la ferropénica qué es lo que le falta? Hierro. Hierro. Ferropénica. Ferro, hierro, pénica, que es bajo. La Es la más hemolítica, una extrusión de los glóbulos rojos. La hemolítica y destrucción de glóbulos rojos. La más frecuente de todas las anemias es la ferropénica. En el niño, ni que hablar, sobre todo en las dietas actuales, donde hay una aversión a las carnes rojas, de donde viene el hierro más eficiente, el que mejor se almacena, el que mejor se absorbe. Hierro se absorbe muy poco en el intestino porque hay mucha reserva en el cuerpo. Pero bueno, cuando hay una carencia en la ingesta de hierro ya tengo depósitos bajos. También si el niño ha sido prematuro tiene depósitos bajos de hierro. El hierro, acuérdense, se almacena en la ferritina. Hay poco hierro suelto en el cuerpo porque el hierro es muy tóxico para las células. Entonces siempre está unido a proteínas y la proteína que almacena el hierro es la ferritina. Recuerden eso.
porque se estudian las anemias, se dosa en sangre. Y se almacena en los órganos que más hierro tienen, que ustedes lo pueden deducir por conociendo incluso las vísceras de los vacunos, que son las que más conocemos. El que por lejos tiene más hierro es el hígado, obviamente. Eh, y la anemia ferropénica es la más frecuente. La ferropenia es muy dañina en los agentes en evolución, sobre todo disminuye el rendimiento intelectual, a nivel encefálico tiene su rol importante, el hierro, entonces es un mineral que se tiene que cuidar. En el adulto ya la causa de ferropenia más frecuente suele ser la pérdida eh, por el tubo digestivo o la pérdida en la mujer por menstruaciones. Esa es la causa, porque se pierde en glóbulo rojo, se pierde hierro, que es lo más importante del glóbulo rojo. Entonces, esas anemias son en el adulto es más por pérdida que por falta de ingesta. Por supuesto que en ciertas patologías donde tengo deficiencias, por ejemplo en el cirrótico, es frecuente la anemia ferropénica o porque tuvo una hemorragia por varices esofágicas, que genera una hematemesis que puede descompensar, chocar al paciente porque se le rompen esas venas dilatadas que tiene el esófago como consecuencia de la hipertensión portal. Recuerden que el cirrótico tiene hipertensión portal, que es la que le genera la mayor parte de los síntomas, aparte de la falla hepática. Uno de esos problemas que le puede ocasionar la muerte es la rotura de varices esofágicas, un cuadro que es una urgencia, porque el paciente se choca, un shock hipovolémico. Y después le queda una deficiencia de hierro. Eh, ¿Qué características tiene en laboratorio la anemia ferropénica? Tiene un glóbulo rojo chiquitito, que tiene poco hierro, porque tiene poca hemoglobina. Entonces un glóbulo rojo chiquitito, por eso le llamamos anemia microcítica, porque tiene microcítica es célula chica. Eso tienen que más o menos saber, porque es una clasificación de anemia de acuerdo al volumen del glóbulo rojo que se mide en laboratorio, que es el volumen corpuscular medio. Por ahí no les vamos a preguntar cuál es el valor, pero sí saber que es una célula chica, ¿eh? Y suele tener, además de una disminución de la cantidad de glóbulos rojos, disminución de reticulocitos, que es la forma inmadura del glóbulo rojo que está presente en la sangre y que se usa para medir la respuesta al hierro, que el hierro se da por vía oral generalmente como tratamiento. No sé qué me ibas a preguntar, Rubén. No, con la ferropénica en las veganas. Las veganas, los veganos, El hijo de la vegana. el vegano como se alimenta con mucha vegetal que tiene hierro, por ejemplo la lenteja, por ahí no suele ser muy problemática la anemia ferropénica. Tiene más anemia por deficiencia de vitamina B12. La ingesta de B12 es a través de proteínas, eh, digamos, animales, no vegetales. Los vegetales producen B12 cuando están podridos y no se comen de esa manera. Entonces, el que no ingiere proteínas animales tiene deficiencia de B12. Por eso el vegano tiene que estar suplementado con vitamina B12, porque no la tiene. Entonces, la anemia por deficiencia de B12 es, al contrario de la ferropénica, tiene glóbulos rojos grandes y leucocitos con muchos, los que tienen lóbulos en el núcleo, que son los granulocitos, especialmente los neutrófilos, tienen muchos lóbulos. Que sería es una anemia megaloblástica. ¿eh?
La anemia por deficiencia de B12 es una anemia grave porque la B12 es una eh, vitamina junto con el ácido fólico que trabajan juntos, digamos, intervienen en las etapas iniciales de formación del glóbulo rojo, especialmente en la síntesis de ácidos nucleicos, porque el glóbulo rojo en sus inicios, cuando es eritroblasto, tiene tiene núcleo y tiene ácidos nucleicos. Entonces la B12 interviene en la formación de muchas células del organismo y uno de los efectos más graves y que no suele responder a la administración de B12, que es irreversible, son las complicaciones neurológicas que se generan por deficiencia de B12. Pero es la otra anemia que se produce por falta de formación o por deficiencia de formación de células sanguíneas junto con la ferropénica. ¿Eh? Y se trata con la administración de B12 oral o parenteral. Sí, La, los, a ver que no me sale la palabra. Ácido fólico EB4, ¿no? no. Ah, ninguna de esas. El ácido fólico, ya te digo, espérate un poquito. B3. Ujú, ujú. ¿Cómo se lo nombra el ácido fólico así, como la B12? Ay, mira, yo eso no sabría decirte. No sabría decirte. No pasa nada. Eh, El tórtora, por eso. Pero no si lo lo recuerdo. si lo dice el tórtora, es así. Sí, pero no lo recuerdo bien, pero está en Sí, el tórtora. no, ya te digo, es la vitamina B9. Ah, Viste la B9. que, no, la inteligencia artificial es ideal. Ah, Es sí, la B9, está en no el- la B4. Pero yo nunca la dije como complejo B. Incluso vos lo vas a encontrar como ácido fólico en todo lado. Poné vitamina B9 y bueno, te saldrá el ácido fólico. Es la B9, pero interviene con la B12. ¿Eh? sí. Ves muchas de Mm. las B eh, del complejo B tenés un montón, pero no vamos a preguntar tan fino. Sí saber que se llama ácido fólico, sí, porque es mucho más conocida como ácido fólico. En las anemias hemolíticas, que es cuando hay una disminución de la duración de la vida media del glóbulo rojo, en lugar de vivir 4 meses, vive 2 meses, 3 meses, se rompe antes y eso genera muchos síntomas. Generalmente hay una deformidad del glóbulo rojo, hay varios tipos, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Hay muchas que los portadores son extranjeros que han vivido en descendientes de la gente que vive en las costas del Mediterráneo, o sea, en italianos, españoles, griegos, Marruecos. Ahora que está el Mundial conocemos todos esos países. María Egipcios, va a preguntar sobre las clases de anticuerpos. y no sé, qué sé yo. Mm, Puede ser. mm. Bueno, las anemias hemolíticas se rompe el glóbulo rojo y el hierro, y aumenta los depósitos de hierro, porque acuérdense que el glóbulo rojo roto, el hierro va a los depósitos. Entonces no se trata con hierro habitualmente, se trata con ácido fólico, porque hay que estimular la formación de glóbulos rojos que reemplacen a los que se mueren. Muchas de estas anemias se tratan con trasplantes de médula ósea también, eh, para suele ser la manera en que se forman mejor
los glóbulos rojos porque se suelen extirpar el vaso, que es el órgano que más rompe glóbulos rojos por su anatomía. Pero bueno, sepan que ese tipo de anemia existe, es poco frecuente, por eso no se habla mucho de eso. No se va a preguntar mucho de eso porque no son patologías prevalentes, pero sí existe en la clasificación de anemias. Tiene la característica de tener muchos reticulocitos porque hay mucha formación de glóbulos rojos porque se rompen antes. Entonces tienen reticulocitos altos, suelen tener aumento de bilirrubina, o sea, del desecho de la hemoglobina. Y generalmente muchas son hereditarias, o sea, tienen fallas en la fórmula, en la forma del glóbulo rojo, en el tipo de hemoglobina que se sintetiza, pero es importante que sepan que existe, pero no se pongan a estudiar una por una porque no es lo que se va a preguntar, lo que queremos que sepan. Sí saber que la hemólisis es la destrucción del glóbulo rojo. Un motivo de hemólisis es la transfusión de sangre incompatible, ¿no? Eso sí tienen que saberlo. Bueno, me preguntaste clases de inmunoglobulinas, volvemos a inmunidad, de donde vinimos. Acuérdense que los linfocitos T, tenemos unos en la inmunidad innata, que es el natural killer, que tiene una respuesta inespecífica frente a infecciones virales, frente a células cancerosas, pero que pertenece a la inmunidad o defensa inespecífica o innata. Pero después tenemos los otros linfocitos, que son los responsables de las respuestas inmunitarias adquiridas, adaptativas o específicas, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los T se maduran en el timo, los B salen de la médula ósea. El linfocito es por ahí el leucocito que más tiempo vive y el que se la pasa circulando, que sale y puede volver a la sangre, que está en los vasos linfáticos, que está en los ganglios linfáticos, en los tejidos linfáticos, como en las amígdalas, donde también tengo macrófagos y neutrófilos también, células presentadoras de antígenos, células dendríticas. También tengo tejido linfático en la pared intestinal. También tengo tejido linfático en el apéndice. Y ganglios linfáticos por todos lados. Hay miles de ganglios linfáticos. Los que más ustedes van a ver son esos que se palpan a nivel del cuello, a nivel de submaxilar o en el cuero cabelludo o a nivel inguinal o a nivel axilar. Pero profundamente tengo ganglios linfáticos mediastínicos, abdominales. Si ustedes miran la imagen del tórtora, van a ver que hay ganglios linfáticos por todos lados, donde llega un vaso linfático aferente y un vaso linfático eferente. La linfa surge de ese líquido que sobró, de la filtración de los capilares, que luego ingresa a un vaso linfático y que por el conducto linfático va a volver a la sangre en el ángulo entre la yugular y la subclavia. Esa linfa también absorbe los lípidos en el intestino, que es lo que se llama quilo, que es la forma en que se absorben los lípidos de mayor tamaño que no entran en los capilares. Pero los linfocitos B son los que responsables de la inmunidad humoral, que se le llama, porque depende de la síntesis de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas, inmunoglobulinas, son globulinas, que las sintetiza la célula plasmática que deriva del linfocito B. Esa es una respuesta inmunitaria, sobre todo se activa con las bacterias extracelulares que secretan toxinas y que
son atacadas por estos anticuerpos como el estreptococo, el estafilococo, Escherichia coli, que las destruyen o contribuyen a su destrucción los anticuerpos. Muchas veces es necesario, obviamente, el tratamiento con antibiótico, pero que inmediatamente los anticuerpos tratan de destruirla y todas las bacterias, y muchas bacterias para las que hay vacunas también, ¿no? Pero la inmunidad humoral, que depende de los anticuerpos, dentro de los cuales tenemos la más abundante, es la inmunoglobulina G, que es la más abundante en el suero. Después tengo la E, que hay poca cantidad y que sobre todo es una respuesta frente a infecciones parasitarias o en reacciones alérgicas, o sea que aumenta en ciertos procesos patológicos como en el asma, por ejemplo. Y después tengo la M, como los anticuerpos contra anti-B que tengo en las personas con grupo A y anti-A en las personas con grupo B, que es la inmunoglobulina más grande, eh, que es mucho más grande que la inmunoglobulina G. Por eso las defensas de la mamá dependen del pasaje a través de la placenta de inmunoglobulina G, porque la M no pasa, la placenta. Por ende, no pasan anticuerpos anti-A o anti-B al niño, porque dependen de la inmunoglobulina M y entonces no pasan. La inmunidad grupal en los neonatos no depende de este mecanismo, como sí depende la enfermedad hemolítica del recién nacido por factor RH negativo. Es así porque ese depende de inmunoglobulina G, no de inmunoglobulina M. Pero bueno, no es objetivo de la cátedra, eso lo ven en materno-infantil. Y después tienen la inmunoglobulina A, que es el anticuerpo de las mucosas, que la madre se lo transmite con la leche al bebé y que es la que impide que los gérmenes, virus, bacterias se adhieran a las mucosas, aumenta las defensas en las mucosas. Todas estas inmunoglobulinas se dosan en suero y muchas veces se usan con fines diagnósticos porque hay enfermedades, sobre todo en los varones, de deficiencia de inmunoglobulina G, donde tenemos menores defensas. Pero esta inmunidad específica, porque se van a formar linfocitos B que se transforman en células plasmáticas y linfocitos B de memoria que quedan en el cuerpo para actuar inmediatamente cuando la persona tenga nuevo contacto con esa bacteria. Es el fundamento un poco de las vacunas, el tema de que la inmunidad específica es específica de un determinado agente y a su vez tiene memoria, o sea que queda en el cuerpo y va a reaccionar más rápido y con mayor intensidad ante un nuevo contacto con ese agente o con ese antígeno, digamos. El linfocito T es el que madura en el timo y dentro de ellos tengo los más importantes, es el cooperador o helper, que es el que también estimula al linfocito B, la respuesta del linfocito B y que estimula la respuesta del linfocito T y que estimula los macrófagos, o sea que es un linfocito cooperador muy importante que tiene un antígeno que es el CD4 que permite dosarlo en sangre y es uno de los linfocitos que más es afectado en la enfermedad de SIDA por el retrovirus del HIV. Después tengo el linfocito citotóxico, que es el que se activa y destruye células extrañas o células que están invadidas por virus, que son intracelulares, o bacterias intracelulares, como por ejemplo la de la tuberculosis,
que vive dentro del macrófago porque no es destruida por el macrófago, porque no se une al lisosoma, entonces eso genera que el macrófago aumente de tamaño y se estimula la inmunidad celular. El linfocito T helper viene para tratar de destruir esa célula que está parasitada o que está invadida por esta bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis. Esta es una bacteria intracelular. ¿eh? También hay parásitos intracelulares, como en el caso del Chagas o de la toxoplasmosis, que viven adentro de las células. Esa es más o menos la clasificación del tipo de inmunidad. La inmunidad del linfocito T se llama inmunidad celular. Las dos inmunidades actúan juntas. Cuando ustedes colocan una vacuna, activan las dos inmunidades, no solo la síntesis de anticuerpos, también activan los linfocitos T helper o el citotóxico en el caso, por ejemplo, de una vacuna viral, porque ustedes saben que el virus invade células y usa la maquinaria de las células para la formación de sus propias de sus propias secreciones, de su propio, para sostenerse, o sea, lo que le llamamos parasita a la bacteria, no porque sea un parásito en sí como microorganismo, sino porque vive de la maquinaria metabólica de una célula, por ejemplo, el HIV del linfocito T cooperador. Sí, En la tuberculosis tenemos una bacteria intracelular. En la sí. toxoplasmosis tenemos una bacteria intracelular. Esa, Es un esas, parásito. esas- El de la toxo es un parásito, no es bacteria. pero se curan, pero se Bueno, curan. se cura con un tratamiento Pero no se cura, prolongado. Vos en la tuberculosis tenés que son varias drogas y por mucho tiempo, porque vos tenés que ir llegando a la bacteria que está encapsulada dentro de células, formando granulomas. Entonces es un tratamiento complejo. No es lo pero no mismo se que... cura el Chaga, eh, el parásito. no, pero últimamente se dan antiparasitarios, o sea, antes se creía que no era, que solamente se podía prevenir tratando el recién nacido contaminado al que le había pasado el parásito a la mamá, pero hoy en día se hace tratamiento en chicos más grandes y parece que da resultado. En el caso del Chagas. Lo que pasa es que también son intracelulares y se liberan los parásitos periódicamente a la sangre y ahí es donde actúa el antiparasitario. Em, pero bueno, no vamos a hablar de tratamiento precisamente. Acuérdense, no es el objetivo de la cátedra, pero sí saber qué tipo de respuesta inmunitaria tengo y en qué consiste. ¿Qué células son las efectoras? Y recuerden que la inmunidad específica o adaptativa es específica del agente, del antígeno, y que tiene memoria. O sea que se mantienen células que van a estar prestas a atacar a la bacteria o al virus ante el próximo contacto. Entonces, este es el fundamento de la vacunación. La respuesta eh, primaria secundaria es mucho más intensa y rápida que la respuesta inicial, por eso la persona no suele tener síntomas muchas veces o los tiene muy atenuados. Pasa con las vacunas contra la gripe, por ahí podés tener una gripe, pero es mucho más atenuada porque tenés células que van a responder. Y también es el fundamento de nuestra respuesta inmunitaria, porque por algo es que el bebé tiene muchas infecciones en su primer año de vida, el segundo año, pero luego cada vez los procesos van siendo cada vez más leves porque va generando esta inmunidad adaptativa, inmunidad específica en el transcurso de su vida.
no nace con esa respuesta inmunitaria, nace con una respuesta inmunitaria primaria, innata, que ya tiene la especie, con los anticuerpos que le pasa a la madre, pero no tiene una respuesta específica, la va haciendo en el transcurso de su vida, porque va formando linfocitos T de memoria y linfocitos B de memoria. ¿Se entiende esto? ¿El primer anticuerpo es la leche de la madre? El primer anticuerpo es el que le pasa de la mamá al niño a través de la placenta, que es anticuerpo de la mamá. Es una inmunidad pasiva natural. Después de la leche de la madre, también es una inmunidad pasiva natural. Se llama pasiva porque no la forma el niño, se la transmite la madre. Por eso es que ustedes tienen varias dosis de vacunas en el primer año de vida, porque el niño tiene los anticuerpos de la mamá, que por ahí interfieren en la respuesta del niño. Entonces tienen varias dosis. A su vez, la mamá les da la teta, entonces también le transmite anticuerpos y en cierta medida lo protegen. Y también esto explica por qué se vacuna a la madre, por ejemplo, con la triple A celular o la doble A celular, y es para que la madre forme anticuerpos contra la tos convulsa y se lo transmita al niño para que el niño no haga la tos convulsa en los primeros 2 meses que no está vacunado con la vacuna pentavalente. Recuerden que la pentavalente tiene antígenos de la Bordetella pertussis, que es la bacteria que produce la tos convulsa. Pasó hace María, unos años un brote de tos convulsa y pasó ahora, por falta de vacunación, muerte de niños menores de 2 o 3 meses por estar infectados con tos convulsa, hijos de madres que no se vacunan, porque son antivacunas. Hubieron muertes, si ustedes leen los informes el año pasado, el anteaño, de niños de 2 o 3 meses porque la mamá no se vacunó con la triple A celular y no tenía anticuerpos para pasarle a su bebé. También se vacuna la madre contra el virus incisional respiratorio y hay muchas menos bronquiolitis ahora porque la mamá le pasa los anticuerpos al niño del virus incisional respiratorio y de esta manera el niño no hace la bronquiolitis siendo muy chiquitito, la hace siendo más grande, que tiene mayores defensas y un cuerpo más desarrollado, entonces está más fuerte. Por eso se vacuna a la mamá. una pregunta, María. Sí. Cuando la mujer está embarazada y se le da ácido fólico, ¿es exclusivamente para el bebé o para la madre también? No, el motivo es para disminuir la frecuencia de defectos de cierre del tubo neural, esa fue la principal indicación, o sea, los mielomeningoceles, Ah, porque se vio que el ácido fólico, que la falta de ácido fólico, por el tema de que uno ingiere la fuente del ácido fólico, que muchos son vegetales de hojas verdes, hervido y le saca, eso desnaturaliza la vitamina, la B9, como dijimos recién, y la desnaturaliza, entonces la mujer no tiene ácido fólico, entonces incluso se enriquecen las harinas ahora con ácido fólico para que la mujer tenga, pero generalmente se le da incluso previo al embarazo el ácido fólico y eso disminuyó mucho la incidencia de esta malformación, que es el defecto del cierre del tubo neural. Pero también se ha visto que previene otras malformaciones cardiovasculares incluso, eh, porque el ácido fólico y la B12 intervienen, acuérdense, en la síntesis de ácidos nucleicos, que los ácidos nucleicos están en todas las células nucleadas, obvio. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Pero María, pero se le daba para el desarrollo neurológico, ¿para qué el ácido fólico? No, acordate que el sistema nervioso se forma a través de un tubo en el embrión.
que Mm. después se dilata arriba, forma toda la vesícula encefálica y después forma la médula ósea. Y las vértebras que cubren el tubo. Entonces el mielomeningocele es cuando vos tenés un defecto en la espalda, en la columna, donde protruyen las meninges y el tejido nervioso, porque se altera la placa neural, y eso es una malformación que se cierra, pero la persona suele tener, el niño suele tener daño neurológico, sobre todo paraplegia, parálisis de miembro inferior. Era una malformación muy frecuente, ha disminuido su frecuencia gracias a la administración de ácido fólico, o sea que el ácido fólico en la embarazada es importante para esa formación del feto y muchas veces no tiene depósitos la embarazada por el tipo de dieta, entonces se la da como suplemento. Y es tan importante que llevó a enriquecer las harinas para prevenir esa enfermedad que era bastante invalidante, muy invalidante. Los escoceses tenían muchísima malformación de sistema nervioso de ese tipo, así que habían hecho una serie de estudios, pero bueno, eso está por fuera del objetivo de... Sepan ustedes que el ácido fólico se da por eso, para prevenir esa malformación, pero las características de la malformación se las van a dar sobre todo en materno-infantil. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta, finalizamos aquí. Bueno, ¿Alguien quiere hablar de otro tema? ¿Otro aparato? ¿Vacunación va a haber alguna pregunta? Y por ahí relacionada con sistema inmune, lo que La hemos verdad. hablado. Pero vacunación, por ahí la respuesta inmunológica. Claro, sí, Pero sí, 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 la vacunación específica, bueno, si está en relación con alguna patología, por ahí con tuberculosis, claro. ¿cuál es la vacuna que se da? Eh, y la van a ver también. Lo que pasa es que ustedes esos temas los ven en otras materias. La idea es que nosotros preguntemos cuestiones por ahí de esta materia y dejarle esas preguntas a comunitaria, a pediatría, que son incluso a enfermería de adultos, porque son más específicos. Nosotros preferimos preguntar más lo que tiene que ver con el fundamento de la vacuna, que es lo que explicamos. Incluso en la presentación eh, de la materia, en la ficha de cátedra, ustedes tienen un gráfico, donde está bien claro cómo es la respuesta inmunológica ante la inyección de una vacuna que no es otra cosa que la inyección de antígenos, que pueden ser glucoproteínas de las bacterias, que son antígenos bacterianos de las bacterias, o pueden ser vacunas conjugadas que se forman por ingeniería genética, o alguna es una bacteria atenuada, como en el caso de la BCG. Por eso la BCG no se coloca en personas con HIV o en hijos de madres con HIV de inmediato. Eh, entonces, saber entonces qué es la administración de antígenos bacterianos, virales, eh, en una dosis suficiente como para generar una respuesta inmunitaria, pero sin generar la enfermedad. Eso no significa que no tengan reacciones adversas, no nos tenemos que asombrar de que las vacunas tengan lo que se llama los eventos inesperados, ¿no es cierto? Tienen reacciones adversas. Entonces, cuando uno vacuna, tiene que estar preparado para un evento que tenga el niño
que se vacuna o la persona. Por eso se recomienda que los centros de vacunación tengan los elementos para atender esas situaciones y estén en lugares donde haya personal para asistir, ¿cierto? Y se denuncian esos eventos porque forma parte de los estudios de seguimiento de una vacuna para disminuir sus efectos adversos. Los esquemas de vacunación no son fijos, son esquemas que se van ajustando en base a cómo se evalúan las vacunas. Pero eso va generando en el cuerpo una respuesta inmunitaria con muchas células de memoria que van a actuar frente al antígeno natural, ya sea el virus o la bacteria, de manera rápida e intensa como para evitar que ese agente, ese antígeno genere una enfermedad en la persona. Ese es el fundamento y les puedo asegurar que las vacunas han disminuido muchísimo la mortalidad infantil, la han disminuido a menos de la mitad de lo que era previo a los esquemas de vacunación ampliados que tenemos actualmente. Eso está demostrado. Entonces, por eso es que los que defendemos las vacunas las seguimos defendiendo a pesar de los eventos adversos que pueden existir, que son mínimos si ustedes ven la cantidad de gente que se vacuna y la cantidad de fallecidos es ínfima la cantidad y el beneficio es mucho mayor que los perjuicios que generan. Porque la humanidad fue diezmada por pestes en el siglo XVIII, el siglo XVIII, sobre todo XVII, la muerte por viruela, si lo leen ustedes en internet, diezmó la población europea, la viruela, y eso se erradicó a través de las vacunas. Ya no hay viruela, incluso se quemó el bacilo y no se coloca más la vacuna antivariólica que se llamaba, porque no hay circulación del virus. Se logró eliminar la circulación del virus. No pasó lo mismo con la polio, que generó un fuerte brote a mediados del siglo XX en niños que vivieron, en ese momento no había respiradores o había pulmotores, por parálisis muscular, de músculos respiratorios y que dejó muchos secuelados con parálisis motoras en miembros inferiores. Eh, y gracias a la vacuna se cortó ese brote. O sea que las vacunas tienen su fundamento. Y como efectores de salud debiéramos defenderlas, porque en este momento enfermedades que estaban erradicadas han vuelto por toda la mala prensa que se da a las vacunas. Bueno, ¿algo más? Nada más. ¿Nada más? ¿O alguien quiere preguntar algo más? No, profe. Bueno, estudien. Yo les voy a subir esta grabación, no la puedo subir hoy, Bueno, pero se las voy a subir cuando la tenga y les subo la anterior. gracias. ¿Eh? Sí, porque yo el sábado Así, pasado tuve que trabajar y no pude estar. bueno, la subimos. Bueno, que Bueno, gracias tengan, por su predisposición, gracias. gracias a ustedes Y que tengan y un hermoso fin de semana. igualmente que anden muy bien y estudien, ¿eh? A ver si Sí, aprueban todos. nos falta un montón, nos falta. Bueno, dedíquenle a la materia, pues ya sé que han ¿Sí? tenido otros parciales, pero bueno, esta materia es importante y lo que queremos es tener la menor cantidad de recuperatorios posibles. Y sería ideal que tuviéramos promocionados también, pero bueno, por lo menos que logren la regularidad. Que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente Bien. Gracias. para todos. Hasta luego.